Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Robert Kissel. Robert y Nancy tenían una vida idílica en Hong Kong. Él tenía un trabajo que le proporcionaba un sustancial sueldo y ella se lo gastaba. Un día su mujer le prepararía un batido de fresa que cambiaría el curso de los acontecimientos. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. Robert Kissel, asesinado con un batido. Un matrimonio de ensueño, mujer, marido, 3 niños y más dinero del que podrían gastar en una vida. Pero como bien sabemos, a estas alturas, no solo todo lo que reluce, la imagen que vendían desde fuera no reflejaba la tormenta que rugía dentro de las paredes de la casa. Un inocente batido de fresa sería el desencadenante de una pesadilla que agitaría las vidas de una familia. Una noche fría de noviembre, en lo que parecía una villa americana de ensueño en la gran ciudad de Hong Kong, la sangre manchó unas manos que en su momento solo daban cariño. Amigos inquietos, una previa desaparición y una esposa que movió mar y tierra por esconder un crimen cruel. Atención a esta historia, pues no os hará dulce el trayecto, pero quizá os hará más cautos cuando un extraño os ofrezca una bebida refrescante. Pero empecemos por el principio. Robert Kissel nació en 1963 en Nueva York. Sus padres, Elaine y William Kissel, estaban muy bien posicionados tanto económica como socialmente. Creció además con una hermana pequeña, Jane, y un hermano mayor, Andrew, quien guarda también una historia bastante oscura. Todos los hermanos vivían bajo unas altas expectativas que sus padres volcaban en ellos. Sí es cierto que los apoyaban en todo, pero sí ejercían también esa presión. A pesar de ello, Robert tuvo una infancia relativamente feliz, rodeado de dinero, comodidad y de amigos. Era descrito por sus amigos y familiares como un hombre divertido, extravagante y muy gentil. La riqueza que cosechaba la familia permitió que Robert prosperara en sus estudios y emprendiera el camino hacia una profesión poderosa y una vida elevada. Robert fue siempre muy listo y bueno con los números. Desde los 5 ya estaba resolviendo problemas de matemáticas bastante complejos. Conforme fue creciendo, fue refinando sus conocimientos y se interesó por el mundo de las finanzas. Aparte de inteligente, Robert también era atractivo y encantador. Juntando todo esto se podría decir que lo tenía todo. Se graduó en la Universidad de Rochester, en la Escuela de Ingeniería, antes de asistir a la Escuela de Negocios en la prestigiosa Universidad de Nueva York. Robert era una persona que lograba todo lo que se proponía, sacaba sobresalientes sin apenas esforzarse. El éxito, por entonces, ya caminaba a su lado. En 1987, él y sus amigos se fueron de vacaciones al Caribe y allí conoció a una mujer, Nancy Ann Kishan, en un resort para solteros. Nancy había nacido y vivido la mayor parte de su vida en Michigan. Siendo joven, sus padres se habían divorciado, un hecho que la marcó significativamente. Estudió administración de empresas y tenía un máster en diseño. Era una chica muy creativa e inteligente. Por entonces, Nancy trabajaba de gerente en un restaurante en Nueva York. La pareja salió aquella noche y se gustaron. De vuelta a Estados Unidos, Robert y Nancy siguieron conociéndose y quedando numerosas veces. La pareja tenía muchas cosas en común. Nancy era extrovertida, cariñosa, divertida y sensible, al igual que Robert. Sus personalidades cuadraban a la perfección. Robert estaba estudiando finanzas en la universidad y Nancy aceptó un par de trabajos más para mantenerse a flote mientras que él terminaba sus estudios. Ambos se volvieron locos el uno por el otro, así que 2 años después de conocerse, en 1989 se casaron y emprendieron su vida juntos. Se asentaron en la ciudad de Nueva York, donde tuvieron 3 hijos que cuidaron y criaron el uno de la mano del otro. La carrera de Rob comenzó en Wall Street, donde tuvo un comienzo realmente bueno. A mitad de los años 90 ya estaba cerca de cobrar millones de dólares. Robert era realmente humilde y no se centró en lo que era el dinero en sí. Él, aparte del dinero, ansiaba la posición. Se enfocó mucho en subir puestos dentro del negocio de inversiones bancarias, la parte que más le interesaba de su carrera. Robert, de hecho, era bastante conservador a la hora de gastar dinero. Nancy, en cambio, disfrutaba procurándose ropa, zapatos, pieles y en todo lo que quisiera gastar. Nancy no había crecido en una familia con dinero, así que para ella el dinero marcaba su valía y su clase, y no dudaba en demostrarlo. Cuanto más dinero ganaba Robert,
más gastaba Nancy. La pareja vivía una muy buena vida. Tenían una casa magnífica, coches lujosos, ropa sofisticada y de marca. Incluso tenían una casa de vacaciones en Vermont. Cuando Robert aceptó un puesto de trabajo en Goldman Sachs en Hong Kong, Nancy no estaba muy contenta por el hecho de tener que mudarse, pero acabó aceptándolo. Los Kissel vivían en un rascacielos de lujo construido únicamente para albergar a la comunidad estadounidense. Mientras que Robert trabajaba día y noche, Nancy vivía la vida de lo que los chinos llaman tai tai. Una traducción aproximada sería una esposa rica y malcriada. Mucho más tarde, Nancy aseguraría que debido a las horas de trabajo que enfrentaba a su marido, este comenzó a consumir sustancias para mantenerse despierto. Al igual que las otras esposas estadounidenses, Nancy pasaba sus días sola, excepto por la ayuda contratada de mujeres locales. Trabajaba como voluntaria en la Escuela Internacional de Hong Kong, donde a los niños se les enseñaban materias estadounidenses, y a veces la familia asistía a la sinagoga. En ocasiones, Nancy se aventuraba en el verdadero Hong Kong, pero no con frecuencia. Le disgustaba lo que ella consideraba una insuficiente higiene en los lugareños y no le gustaban las miradas que decía que recibía. Por la presión causada por el trabajo, Robert comenzó a consumir más droga y a beber alcohol a diario, whisky escocés. Cuando lo hacía se volvía violento e imprevisible. En ocasiones la forzaba a tener relaciones y le decía que tenía que perder peso porque ya no la encontraba tan atractiva. Estando embarazada de su tercer hijo, descubrieron que el día del parto coincidía con un importante viaje de negocios de Robert, y este entró en cólera. Le exigió a su mujer que acelerara el parto induciéndolo médicamente, pero ella se negó. Él quiso darle un puñetazo, pero falló y le dio a la pared. Unos meses más tarde volvieron a discutir sobre el tema y en esta ocasión sí le propinó un puñetazo. Robert cada vez ascendía más en su puesto de trabajo y ganaba más dinero, pero se volvía más controlador con Nancy. Le retiró la mayoría de sus tarjetas de crédito y los episodios violentos y los abusos se multiplicaron. Para las vacaciones de Navidad del año 2002, la familia se fue a esquiar a Canadá. Cuando volvieron, la pareja ya empezaba a tener problemas. La relación empezó rápidamente a deteriorarse. Unas semanas tras la vuelta a Hong Kong, Robert instaló programas de espionaje en el ordenador de Nancy. Así, él tenía acceso a sus emails, datos, conversaciones y búsquedas realizadas a través de Internet. Mientras tanto, Robert hablaba con su familia y amigos de lo que sucedía, de cómo su matrimonio se le estaba escapando de las manos. Le contó a su amigo David lo del programa de espionaje e incluso habló con su hermana Jane acerca de ir a terapia de pareja. Se podía observar el declive, pero aún así Robert parecía seguir buscando maneras de arreglarlo. El invierno del año 2003 trajo consigo el virus mortal del SARS, el que fue el antecesor del COVID, y con él el terror al país. De toda la población, las mujeres y los niños estadounidenses abandonaron Hong Kong en masa. Nancy y sus hijos también se pusieron a salvo. Se dirigieron a la casa de vacaciones de los Kissel cerca de Stratton Mountain, en Vermont. Mucha gente diría que la distancia y la ausencia en pareja puede hacer que el cariño crezca, que realmente uno se daría cuenta de lo que es echar de menos. No sucedería así, de hecho. Fue esta separación la que le permitió a Nancy hacer lo que quisiera sin dar explicaciones. Entre otras cosas, tener una aventura. Una tarde cualquiera, Nancy tuvo la idea de comprar un sistema de cine sofisticado para la casa de Vermont. El hombre que vino a instalarlo fue Michael Del Priore, un hombre sencillo que traería cambios complicados a su vida. Mientras Del Priore se dedicaba a instalar el sistema de cine, Nancy y él hablaban sobre temas profundos. Al principio entablaron una amistad y empezaron a hablar muy a menudo por teléfono, constituyendo un apoyo el uno para el otro. Michael le contó su infancia y cómo su padre alcohólico abusaba de su madre. Dijo que notaba cómo ella tenía la misma mirada que su madre, y Nancy le confesó lo que sucedía en su matrimonio. Pronto los dos se dieron cuenta de que se gustaban y decidieron comenzar una relación a escondidas. Nancy empezó a gastar mucho dinero en regalos caros para su amante y se escribían mails todos los días. Incluso se hizo un tatuaje de los nombres de sus hijos en caracteres chinos, yendo con Michael, algo que Robert le había prohibido hacer. En mayo de ese mismo año, Robert pudo visitar a su familia en Vermont. Esperando el cariño de alguien que te echa de menos, Robert, sin embargo, se encontró con todo lo contrario. Nancy actuaba con él de forma esquiva y desanimada. Fue en ese momento cuando Robert comenzó a sospechar que algo estaba sucediendo. Al poco de volver de Hong Kong, Robert contrató a un investigador privado para que investigara a Nancy mientras estaba allí en Vermont. El 12 de junio, el investigador descubrió que sí que pasaba algo, destapando la relación de Michael Del Priore con Nancy.
que confirmaban las sospechas de Robert. Una semana después de descubrir la infidelidad, Robert escribió a Nancy acerca de la última vez que les visitó. Le comentó que entendía que pasaba mucho tiempo trabajando y eso lo apartaba de ellos, pero que parecía que ella estaba enfadada con él por algo más. Le explicó cómo a veces se sentía un extraño en su propia familia y que además parecía que ella lo apartaba a propósito. Le expuso que él estaba dispuesto a mejorar para arreglar la situación y pedía de ella lo mismo. Le pedía que volviera a Hong Kong, ya que la distancia los estaba separando aún más. A la vez que envió el email, Robert viajó a Vermont y pasó allí con su familia una semana, quizá para ver si Nancy abandonaba su infidelidad. Pudo ser una de las razones, ya que esa misma semana contrató de nuevo al investigador privado para que descubriera si Nancy y su amante seguían teniendo encuentros. Tras ver que su mujer continuaba viéndose con Michael, Robert fue a un abogado para hablar del divorcio y la custodia de los niños. Después de esto habló con su mujer y le comentó que sabía lo del affair y que él personalmente quería seguir intentando arreglar su matrimonio. El 31 de julio, Nancy y los niños volvieron con Robert a Hong Kong. Quizá la mujer había decidido dar esa segunda oportunidad al que había sido su marido y compañero durante tantos años. O quizá no. El primer día, justo al volver de Hong Kong, el 1 de agosto, Nancy escribió a Michael. Le decía que quizá le sería difícil hablar con él por teléfono, pero que siempre estaba pensando en él y que le dolía inmensamente el hecho de no poder estar juntos. Más tarde, en agosto, Nancy y Robert viajaron a Nueva York, ya que él tenía que someterse a una operación de espalda. Una vez más, Robert contrató al investigador privado para que siguiera los pasos de Nancy, preocupado de que ésta volviera a los brazos de su amante. Fue así como descubrió que Michael y Nancy seguían comunicándose y volviéndose a ver cada vez que tenían oportunidad. Esto de nuevo no fue una razón para que Robert se rindiera a la hora de seguir intentando arreglar su matrimonio. Nancy volvió a Hong Kong el 15 de agosto y una semana más tarde compró un segundo teléfono para seguir hablando con Michael sin que Robert lo supiera. El 23 de agosto volvió Robert a Hong Kong tras recuperarse de su operación de espalda, aún con toda la intención de sacar su matrimonio hacia adelante. A partir de aquí, Nancy cambió su actitud, haciendo que su marido creyera que estaban en el buen camino para arreglar las cosas. Esas esperanzas se disiparían los siguientes meses. La pareja acabó acudiendo en septiembre a terapia de pareja en un par de ocasiones. Las sesiones no ayudaban, pues tras cada una de ellas la pareja acababa peleando de muy malas maneras. Parecía que el matrimonio era ya insalvable. Además, todo empeoró cuando Robert recibió una factura donde aparecía el segundo teléfono de Nancy, el que utilizaba para hablar con Michael. A partir de esto, él ya se empezó a replantear que quizá la mejor opción que tenían entre manos era el divorcio. El 2 de noviembre, Robert, resignado, habló con su amigo David mencionando que iba a comentarle a Nancy el tema del divorcio. Hablando con su amigo, le dijo que lo que más le preocupaba eran los niños, que estaría dispuesto a renunciar al dinero que fuera para poder verlos asiduamente. Ese mismo día por la tarde, cuando Robert tenía planteada tener la conversación con Nancy, todo parecía normal. Uno de los vecinos de la pareja, Andrew Tanser, llevó a su hija de 7 años al apartamento de los Kissel para una cita de juegos. Los Tanser también eran expatriados que vivían en el mismo complejo de apartamentos de Hong Kong. Tras la tarde de juegos, Nancy preparó 2 batidos de fresa, uno para Robert y otro para Andrew. Según Andrew, el batido estaba muy dulce, tenía un sabor a plátano y un color rojizo, pero sí que notó algo raro acerca del sabor que no pudo identificar. Andrew y su hija se despidieron y fueron de vuelta a casa, donde les esperaba la señora Tanser. Pocos se imaginaban estos amables vecinos de que esta sería la última vez que alguien de fuera de la familia Kissel vería a Robert con vida. Al llegar Andrew Tanser a casa, su esposa notó que su rostro estaba colorado. Se quejó de sentirse cansado y mareado y se fue directamente a la cama. A pesar de los intensos esfuerzos de su esposa, no pudo despertar a Tanser. Cuando finalmente se despertó solo tenía un apetito insaciable. Luego volvió a dormirse. Ya la mañana siguiente tenía muy pocos recuerdos de la noche anterior, describiéndolo más tarde como un tipo de amnesia. La noche anterior, tras la marcha de los vecinos, Robert llamó a David, su amigo más cercano. En la llamada, Robert parecía estar muy cansado y algo lento en el habla. Aún así, le comentó a su amigo que seguía con el plan de comentarle los planes de divorcio a su mujer esa misma noche. Tras la llamada, Robert salió al parque. Nancy le dijo a una de las empleadas que llevase al resto de los niños al parque con ellos y que se quedara allí con los niños. Nancy llamó a Robert para que se fuera a casa con ella. Robert, tras hablar con Nancy, cayó en un sueño profundo, tan profundo que sería mejor describirlo como inconsciencia. Mientras estaba inconsciente, Nancy tomó una estatuilla de casi 4 kilos y golpeó a Robert con ella 5 veces en la cabeza, matándolo.
Robert no atendió a una conferencia de trabajo esa noche, algo que era completamente extraño en él. Cuando ese día volvieron los niños a casa con la cuidadora, Nancy les dijo que su padre estaba durmiendo ya en la habitación. La cuidadora se encargó de los niños esa noche y el día siguiente Nancy le comentó que no limpiara el cuarto principal y que Robert se había ido pronto por la mañana tras una pelea. Pero esa mañana del 3 de noviembre, Robert no siguió su rutina habitual, por lo que los compañeros que trabajaban con él comenzaron a preocuparse. Entre ellos David, a quien ya conocemos por su cercana relación con Robert. Ya encontró extraño que no atendiera la videollamada de la noche anterior, pero el que no se presentara aquella misma mañana al trabajar le preocupó aún más. David intentó contactar con él, pero resultó imposible. Quien sí estuvo ocupada esa mañana fue Nancy. Canceló una reunión que tenía planeada bajo la excusa de que su marido no se encontraba bien y tenía que encargarse de algunas cosas. Tras consultar por internet dónde comprar determinados artículos, Nancy abandonó la casa sobre las 9:30 con una lista de la compra. En esa lista incluía cosas como lejía, toallas, ropa de cama y una alfombra. También pidió que le llevaran a casa unas cajas de cartón y justo después llamó al teléfono de Robert. Él, como era de esperar, no contestó. Sería quizá una coartada. David llamó a Nancy para intentar descubrir qué pasaba con Robert. No le cogía el teléfono desde hacía unos días y no se presentaba a trabajar tampoco. Nancy le dijo que estaban teniendo problemas familiares y que Robert le devolvería la llamada. David no era el único preocupado. Bryna O'Shea, una amiga que estaba también pendiente de la pareja, ya que el mismo 2 de noviembre Nancy la llamó tras, según Nancy, una pelea de pareja muy fuerte, empezó a sospechar también debido a que en esos días Nancy sonaba muy forzada a la hora de hacer creer a su amiga todo lo que le contaba de las abusivas peleas y heridas. El 4 de noviembre por la mañana Nancy fue a un médico para que le viera las heridas que Robert le había hecho la noche del 2 de noviembre. El doctor vio señales de que Nancy estaba exagerando sus heridas hasta el punto de llorar solo ante el roce de la mano con un morado en la pierna. Las radiografías no mostraban ninguna fractura y el diagnóstico aseguraba que sus heridas eran leves. Nancy se llevó una copia del informe del doctor. Esa noche, tras volver a casa, contó a las cuidadoras acerca de las heridas y la pelea que se produjo la noche del 2 de noviembre. Los intentos de contactar con Rob, tanto de David como de Bryna, seguían siendo inútiles y la preocupación aumentaba por momentos. El 5 de noviembre, cerca de las 2 del mediodía, 4 miembros de mantenimiento del edificio donde vivía la familia Kissel llegaron al apartamento para trasladar una alfombra. La alfombra en cuestión estaba enrollada y, según Nancy, contenía en su interior más alfombras y ropa de cama. Uno de los trabajadores mencionó posteriormente que el olor que desprendía la alfombra era nauseabundo, como a pescado salado. Nancy no dijo nada, simplemente pagó a los trabajadores, se despidió de ellos y se dirigió hacia su apartamento. El 6 de noviembre por la mañana, Nancy y su padre, el cual había viajado a Hong Kong tras enterarse por su hija de la pelea que tuvo lugar el 2 de noviembre, se dirigieron a comisaría. Nancy denunció los abusos que se habían producido aquella noche y llevó consigo el informe del doctor que incluía los daños que ella había recibido en consecuencia de la pelea. A estas alturas, David estaba terriblemente preocupado por su amigo. No había sabido nada de él en días y lo que Nancy le decía no le tranquilizaba en absoluto. A las 4 de la tarde de ese mismo día, David decidió denunciar a Robert como persona desaparecida en la comisaría. Sobre las 11 de la noche, la policía se presentó en el apartamento de la familia Kissel y Nancy les habló de la pelea que tuvo lugar la noche del 2 de noviembre. Aseguró a la policía que esa noche Robert quería tener relaciones y Nancy no, así que él le propinó una paliza y abandonó el apartamento. Aseguró que a partir de ese momento no volvió a ver a su marido. Los investigadores de la policía de Hong Kong, registrando la propiedad, ingresaron al trastero que pertenecía a la familia Kissel. Inmediatamente encontraron lo que buscaban detrás de la puerta: una alfombra oriental enrollada, atada con una cuerda y fijada con cinta adhesiva transparente. Sobre la alfombra había una almohada y una bolsa llena de sábanas y de ropa. También encontraron numerosas cajas de cartón a lo largo de la sala que utilizaban como almacén. La alfombra parecía sospechosamente voluminosa y cuando los investigadores la desenrollaron encontraron lo que esperaban: un cuerpo. El cuerpo había sido sellado herméticamente en una envoltura de plástico y la cabeza había sido cubierta con una bolsa de plástico negra. Luego todo el cuerpo se colocó dentro de una gran bolsa de plástico blanca y se ató con cinta adhesiva roja. Finalmente se enrolló en la alfombra. Los investigadores supieron al instante que la víctima llevaba muerta algún tiempo.
el olor a descomposición era demasiado fuerte para que se tratara de una muerte reciente. 2 horas después de encontrar el cuerpo de Robert Kissel, la policía arrestó a Nancy Kissel a las 2:41 de la madrugada del viernes 7 de noviembre del año 2003. Fue acusada del asesinato de su esposo. Después de su arresto, Nancy admitió haber matado a su esposo en defensa propia, alegando que había estado en un matrimonio infeliz y que había sido víctima de violencia doméstica. Afirmó que su esposo la había sometido a abusos y a sodomía durante un periodo de 5 años. Intentó retratar a Robert como un marido controlador y enloquecido por el trabajo que había sucumbido al abuso habitual y regular de la cocaína y del alcohol. Nancy alegó pérdida de memoria y testificó que no sabía cómo infligió 5 heridas en la cabeza con una escultura de metal pesado a su marido. Admitió haber usado Steel Knox, uno de los sedantes encontrados en el cuerpo de su esposo. La diluyó en una botella de whisky cuando vivían en Vermont con la esperanza de que hiciera que su esposo fuera menos agresivo, pero admitió que no había tenido efecto. Más tarde admitió haber intentado lo mismo en Hong Kong, pero testificó que cuando vio el pozo en el fondo de la botella, lo igualó con otra botella nueva y nunca más pensó en ello de nuevo. Se encontró un total de 5 medicamentos entre sedantes y antidepresivos que habían sido recetados a Nancy en el sistema de Robert. Se llevó a cabo un juicio y el caso contra Nancy Kissel fue presentado ante el juez Michael Land. Nancy apareció con el pelo oscuro, vestida completamente de negro con ropa muy sobria. Sin duda, una estrategia para intentar humanizarla y hacerla parecer una mujer más humilde. Como testigo apareció el amigo de Robert, que también había consumido el batido y había sufrido unos síntomas como los suyos. Quedó en un estado casi comatoso y no podía levantarse de la cama. La defensa de Nancy valoró usar la demencia como justificación por el crimen, pero la acusada podría haber terminado internada de forma indefinida en un psiquiátrico, por lo que prefirió utilizar otra defensa. Escogió alegar legítima defensa, lo cual podría haber reducido significativamente la condena. Cuando Nancy Kissel tomó el estrado, describió a su marido como un monstruo. Explicó sus abusos de las drogas y el alcohol y cómo cada noche abusaba de ella en contra de su voluntad. Dijo que le hacía sentir mal por su cuerpo y que el maltrato físico y psicológico era constante. Según Nancy, incluso era agresivo con los niños. Todo ello le llevó a tener pensamientos de quitarse su propia vida, pero se sentía mal por sus hijos. Por ello quería simular que había sufrido un ataque al corazón. Investigó qué medicamentos necesitaba para ello y consiguió que distintos médicos se la recetaran quejándose de distintas dolencias que cuadraban con esta medicación. Conforme el comportamiento de su marido se fue agravando, según ella, decidió usar los medicamentos entonces en contra de él. En la noche del crimen, Robert le amenazó con divorciarse de ella y quedarse la custodia de los niños, y golpeaba un bate de béisbol amenazantemente con la mano. Tras ello, según el testimonio de Nancy, intentó abusar de ella una vez más y ella se resistió. Acabaron en el suelo y ella le atacó con una pesada figura que fue el objeto que terminó con la vida de Robert. Dijo que los siguientes días actuó en trance, limpió la escena y escondió el cuerpo sin ser consciente de ello. Tan solo recobró algunos recuerdos 6 meses más tarde, según su declaración. Hubo algunos testigos que defendieron haber visto hematomas en el cuerpo y la cara de Nancy, sin embargo, otras de sus afirmaciones no se sostenían. Los indicios demostraban que cuando Robert falleció estaba en un estado de semi-inconsciencia propiciado por el batido adulterado, que fue su perdición. Al final del juicio, que duró 65 días, el jurado de 5 hombres y 2 mujeres decidió por unanimidad su culpabilidad después de 8 horas de deliberación. Se la condenó a cadena perpetua en un centro penitenciario de Hong Kong. Los hijos de Nancy y Robert se fueron a vivir con los abuelos maternos, pero finalmente el hermano de Robert, Andrew, consiguió la custodia de los pequeños. El destino quiso que por motivos de negocios el hermano de Robert fuera también asesinado en su propia casa y la custodia pasó a la hermana de Robert, Jane Kissel. Tras una serie de juicios y apelaciones posteriores, a día de hoy Nancy sigue cumpliendo condena por el asesinato de Robert Kissel. Y bueno, hasta aquí el caso. Este caso fue tremendamente mediático en su momento. Llegó a Hong Kong un caso extranjero que movilizó a las autoridades de la ciudad. La familia Kissel fue muy conocida y polémica, pero no solo por el crimen que hoy nos atañe. Como hemos mencionado, el hermano de Robert, Andrew, unos años después de la muerte de Robert, aparecería apuñalado en su propia casa. No se llegó a encontrar relación entre ambos casos, pero estuvo en boca de mucha gente y los medios hicieron eco del oportuno incidente. ¿Sería demasiada coincidencia lo ocurrido solo tras poco tiempo del asesinato de Robert? Hay una película llamada The Two Mr. Kissels que está basada en los hermanos Kissel. Aunque la historia no es contada exactamente como sucedió, da una buena idea de lo acontecido.
Michael, el amante de Nancy, siguió con su vida e incluso se casó de nuevo. Tras el ingreso de Nancy en la cárcel, ella seguía mandándole cartas. Él no volvió a tener contacto con ella jamás. La razón por la que Nancy Kyssel asesinó a su marido sigue en el aire. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Fue en defensa propia o quería huir con el dinero de la herencia y con su amante? Decídmelo en los comentarios. Os recuerdo que ya tenéis disponible a la venta mi libro Monstruos Criminales, donde aparecen los casos criminales más bestias de la historia. Os he dejado también los links de mi equipo de grabación en la descripción por si os interesa conocer mi set de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Yolani Olano, Tristania Wolf, Keymaster y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, y a 6 nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me da mucho que os haya gustado el vídeo y lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabréis que queréis que haga más vídeos como este. Suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. Hasta pronto.